Hola, hola a todos, bienvenidos a Hablalo con Nea Párchese. Yo soy Angélica Cifuentes, quien está detrás de Nea Párchese, y estoy muy emocionada de que ya ahora Nea Párchese no solo sea algo escrito, sino que también lo podamos ver, escuchar, hablar y que sea una conversación de esas que tenemos con los amigos, de esas que tenemos en los parches. Así que bienvenidos. Para los que no me conocían, rompamos el hielo. Les cuento que yo tengo 24 años, que soy muy la verdad, soy de acá de Medellín, pero la verdad es que me encanta poder tener como culturas en mi comunidad, diferentes culturas, así que estoy muy feliz de que también este formato le pueda llegar a diferentes personas. Bienvenidos, espero que les guste, que sea un espacio que definitivamente nos conecte demasiado, y este episodio se llama Si yo pude, tú también puedes, y quiero empezar agradeciéndole a Sonido Perpetuo, que es un proyecto entre Confama, Spotify y el Perpetuo Socorro, quien tiene este espacio tan increíble para los que quieren grabar un podcast, para los que quieren hacer un audiolibro, para esos artistas emergentes. Este es el espacio que ofrece para la ciudad, para los afiliados a Confama y para los que no también. Así que sí, yo pude hacerlo realidad, porque tener un podcast siempre había sido un sueño para mí, pero o sea, seamos honestos, no es tan fácil, no es económico, no siempre se tienen los recursos, y además yo soy como súper tradicional, de una casa normal, de típica de Medellín, baldosas normales. Entonces obviamente no era nada estético que se hiciera en la casa, y no era aesthetic así como hoy en día está de moda. Y encontré este espacio que literal está abierto para todos los ciudadanos que quieran hacer sus proyectos realidad. En la descripción les dejaré muchísima más información, y ahora sí, vamos a empezar. Bueno, yo quiero que ustedes me conozcan un poco más, que conozcan toda la historia de Nea Párchese, de por qué nace Nea Párchese y quién soy yo. Además de que Nea Párchese empezó siendo una plataforma anónima en el 2021, y de que todo el mundo creía que además era un nombre super nea de barrio, con camisas oversize y un montón de cosas, y luego pues salgo yo a decir, no, es que soy yo, soy una mujer, que además de nea no tengo mucho. Y bueno, cambió un poquito el sentido y el propósito de Nea Párchese, y por eso quiero que me conozcan hoy, y quiero que conozcan toda la historia detrás, porque si yo pude, ustedes también pueden. Y me voy a devolver hace 24 años, cuando mi papá y mi mamá, Rodrigo y Patricia, pues nazco en una familia, siendo la menor de las hijas, siendo pues como la niña chiquita, la niña consentida, pero además de eso, pues nazco también en una casa tradicional y pues en un estrato medio. Mis papás se separan y yo empiezo a ser una niña muy líder, muy que hablaba mucho. Me acuerdo mucho que yo en la guardería además era la más participativa, era la que siempre llevaba como el liderazgo de todo, hasta que a los 7 años toda mi familia le empieza a decir a mi mamá como, ok, Angélica se está desarrollando mucho más rápido, mira, por favor, o sea, como que no dejes pasar eso, está teniendo un problema de la mandíbula. Y claro, es que mi mandíbula estaba creciendo más de lo normal, y pues era como un problema que tenía físico, así que mi mamá claramente me llevó al odontólogo, y obviamente sí era un problema maxilofacial, que era un problema que se me iba a desarrollar toda la vida, y habían dos alternativas. O me ponían una mentonera, que es como estas cosas que le ponen a los caballos para cuando literal como un cabezote, o me tocaba esperar hasta los 18 años para que me pudieran operar e intervenir, porque el hueso iba a seguir creciendo. O sea, mi hueso siempre iba a crecer mucho, mucho más, y pues tenía que esperar hasta los 18 que yo me terminara de desarrollar para que me pudieran operar. Yo sé que mi mamá igual tomó la mejor decisión pensando en mí. A ella le daba muy duro como el tema de, obviamente a mi hija le van a hacer mucho bullying, pues yo apenas estaba empezando el colegio. Entonces ella, o sea, yo le dije como, no, yo no tengo problema. O sea, yo en esa época era súper segura de mí misma, y yo decía, yo voy al colegio con la mentonera, o sea, eso no hay problema. Mi mamá tenía mucho miedo porque sabía que las niñas se podían burlar de mí. Además yo estudiaba en un colegio femenino, entonces ella sabía que eso iba a ser como un motivo de bullying. Sin embargo, pues era como la última alternativa que había en ese momento.
Y efectivamente, dicho y hecho, fui una niña que durante toda la infancia siempre fue el hazmerreír de los demás, siempre fue como el foco del bullying, de muchos comentarios. Crecí definitivamente siendo como de acero porque pues los comentarios que me hacían eran demasiado crueles. Entonces me acuerdo que iba al colegio y que me empecé a desarrollar mucho más rápido. O sea, estamos hablando de que yo a mis 11 años medía lo mismo que mido actualmente, o sea, era una niña de 1,60, que ya ahora pues no es ser alta, pero en esa época yo era la más alta del salón, entonces mis amigas eran súper chiquitas, era la que tenía acné en todo el cuerpo, era la que siempre, era como la grande boba, se llama, pues le dicen actualmente, pero siempre fui como el objeto con el que las otras personas se podían desquitar. Me acuerdo mucho que en esa época yo quería encajar de alguna manera y pasé a ser la niña líder a ser la niña callada. Y es muy curioso porque yo siempre quise tener un podcast, yo siempre quise tener este espacio, porque es que para muchos soy la que nunca se calla y para otros soy la callada. Pero digamos que en esa época siempre fui la callada y lo que hacía era que los comentarios que me hacían, yo ya como que me hacía a la defensiva, o sea, como que lo que yo hacía era ponerme a la defensiva y me daba mucho miedo hablarlo con mi familia. Mi familia, o sea, actualmente yo tengo la mejor relación con mi familia, todo, pero en esa época, la verdad a mí me daba muy duro hablar con mis papás, con mi hermana, como el tema, como que yo no los quería pues asustar diciéndoles como no, es que a su hija le están haciendo bullying, a su hija le están dando malos comentarios y pues literalmente no quiero ir al colegio por todo lo que me están diciendo. Entonces fue muy difícil como pilotear eso porque mis papás nunca supieron lo mal que yo la estaba pasando en el colegio y que yo era una niña de 9, 10, 11 años a la que literalmente todos los días en el colegio le decían algo o le hacían todo el bullying posible porque tenía una cara diferente, porque tenía un cuerpo diferente. Y acá traigo a colación una película que incluso me la vi anoche para repetirla y recordar todo, que se llama Extraordinario, que por si no la conocen es de el niño que tiene como una cara deforme y que pues le toca entrar al colegio y aguantar todo el bullying, todas las críticas, pero él tiene algo más allá y es su imaginación. Su imaginación, su creatividad lo hace volar y lo hace querer vivir, pero obviamente él siempre se coloca un casco de astronauta para que nadie le vea la cara. Yo literalmente era esa, yo no quería que nadie me viera, no quería ser observada, no quería que me dijeran nada y como que me escondía en mi creatividad. Siempre fui una niña que le gustó mucho escribir, que siempre fue muy creativa, que siempre tenía muchas ideas, una imaginación infinita, así que ese era mi refugio y lo que yo hacía era llegar del colegio, encerrarme en mis 4 paredes y lo único que hacía era jugar a ser creativa, a ser presentadora, a ser cineasta, a tener amigos imaginarios porque sentía que yo no podía hablar con el mundo exterior. Me gustaba hablar mucho, pero no tenía voz. Entonces siempre fui silenciada, siempre era la que no importaba, siempre era la fea o la que tenían un comentario por hacerle, siempre desde la negatividad. Eso se los cuento porque pues la infancia fue muy difícil y ya les conté pues de que a mí me gustaba mucho liderar, me gustaba mucho alzar la voz y cuando me van haciendo malos comentarios lo único que pude hacer fue ponerme a la defensiva, ser súper grosera, pasé de ser una niña súper tierna, súper angelical, literal le hacía honor a mi nombre, a ser una niña súper grosera, tener una mala relación con mi familia, aislarme incluso de mi familia, yo no hablaba con mi familia, yo no expresaba absolutamente nada. Y en esa época era como la época de los faras de Medellín y me acuerdo mucho que en Facebook, o sea, hacían como versus de una niña con otra y a mí siempre me colocaban en eso y obviamente ni siquiera decían como cosas buenas de la otra niña o elegían a la otra niña, sino que siempre tenía que haber un mal comentario de mí, siempre tenía que decir algo sobre mi cara, sobre mi aspecto, sobre cómo lucía y así fui creciendo constantemente, fui
creciendo con amenazas de las niñas del colegio, fui creciendo muy sola y yo me sentía muy vacía y yo no le veía sentido a la vida. Incluso teniendo la poca edad que tenía, yo no era capaz de decírselo a mi familia hasta que mi hermana un día vio en Facebook que me estaban comentando como las fotos, porque a todo el mundo le comentaban las fotos como, ay, qué linda, hermosa. No, a mí nadie me decía eso y me decían cosas súper feas. Mi hermana, me acuerdo que se puso también a la defensiva a defenderme y yo le dije, no quiero que me defiendas, o sea, qué oso, qué van a decir de mí, que mi hermana me tiene que buscar, que mi hermana es la que me tiene que defender. No quiero que me defiendas. Y el tema quedó allí, o sea, yo nunca hablaba de eso con mi familia, fue muy duro. Eso se los cuento porque a mí me gustaba mucho escribir, a mí me gustaba mucho desahogarme, era en la escritura, me gustaba mucho escribir frases, poemas. Ya ahora que los leo, la verdad era como un poquito depresivos para la edad que tenía además, pero siempre era muy creativa y me acuerdo que un día alguien de mi familia descubrió esos escritos y no podía creer que era yo la que escribía todo eso, o sea, era como una niña de 11 años piensa así, no solo desde lo cruel, sino desde lo poético, o sea, como que siempre fui mucho de la creatividad. Y ya después de eso, o sea, en el colegio femenino sufrí demasiado, o sea, la verdad fueron los peores años de mi vida y yo le digo a mis papás como no, quiero irme a un colegio mixto, quiero conocer nuevas personas, quiero empezar de cero. Y claro, yo creía que si me iba para otro colegio donde nadie me conociera, iba a empezar de cero, iba a ser todo súper diferente, iba a tener amigos por fin y más que ya estaba en la época de la adolescencia, porque yo me desarrollé muy rápido, pero nunca me desarrollé rápido en el sentido de tenía muchos amigos, tuve novio, no, para nada, o sea, eso sí fue todo lo contrario, porque obvio, ¿quién se quería acercar a mí? Y además, yo no me quería acercar a nadie, siempre fui una niña muy alejada de la sociedad. Y era súper depresivo porque yo llegaba a mi casa y lo único que yo hacía era encerrarme con la luz apagada, el televisor prendido, y todo lo hacía a oscuras, veía televisión, comía, hacía las tareas a oscuras y no culpo a mis papás pues de que no le hayan dado un manejo a esto porque pues ahora soy mucho más consciente y sé que ellos también están aprendiendo a vivir, que es su primera vez viviendo y que pues nunca expresé nada, que quizás sí se me notaba, pero que nunca expresé nada de lo que estaba pasando, pero yo me encerraba en mi soledad y me acuerdo que tenía una cámara digital y lo único que yo hacía era tomarme fotos porque siempre me encantó tomarme fotos. Me gustaba mucho como grabar vlogs, cuando ni siquiera existían los blogs, ver televisión, jugar a que era presentadora y, o sea, siempre estuve muy inmersa en el mundo de las comunicaciones, los youtubers, en esa época estaban como los youtubers y todo eso me encantaba y me soñaba haciéndolo algún día. Sin embargo, ¿quién iba a querer escucharme? Y sobre todo, ¿quién iba a querer verme? Absolutamente nadie. Entonces, por eso yo silenciaba mi voz. Luego, más adelante, me entro a un colegio mixto y como les dije, quería como empezar de cero, empezar en un entorno donde nadie me conociera, donde no hubiese tanta crueldad como lo había en el colegio en el que yo estaba. Y mis papás no estaban de acuerdo con pasarme de colegio porque además ya me faltaban como 2-3 años para terminar y el sueño de ellos era que yo me graduara del mismo colegio, pero pues entendí que era mi sueño y no el de mis papás, así que decidí pasarme de colegio. A mis 13 años, 14 años más o menos, decido pues entrar a un nuevo colegio cuando creí que todo iba a mejorar. Y oigan, ser la nueva de un colegio, de una universidad, de un trabajo es súper difícil, es la cosa más tediosa del mundo y obviamente son etapas que uno tiene que vivir en algún momento. Ser la nueva del trabajo, ser la nueva del grupo de amigos, ser la nueva del colegio y así me tocó. Y cuando yo creía que todo el mundo me iba a recibir con brazos abiertos, me sentí nuevamente como en la película Extraordinario, que todo el mundo me miraba como un bicho raro, que todo el mundo me miraba como, ¿y esta quién es? ¿Por qué está aquí? ¿Y qué tiene en la cara? O sea, ¿por qué su cara es tan rara? Yo les voy a dejar fotos de cómo era para que se hagan una idea y para que vean a esa Angélica y todo lo que estoy contando.
Entonces, cuando creí que en este nuevo colegio iban a cambiar las cosas, pues estuve totalmente sola como los primeros 3 meses. Era súper difícil el ambiente. Me acuerdo que yo me sentaba como al lado de la capilla y me hacía en mi celular o leía un libro en los descansos. O sea, todo el mundo con sus amigos y yo súper sola. Y me acuerdo que luego un grupo de amigos me adoptó. Y es algo que les agradezco mucho. Ellos todavía son mis amigos actuales del colegio y les agradezco mucho porque fueron de las primeras personas que vieron en mí más allá de lo físico. Vieron algo más, vieron esas capacidades que yo tenía, vieron esas cosas buenas, porque además mucha gente dice como, ay sí, yo fui feo en la adolescencia, pero fui charro, entonces eso compensaba. Ay sí, es que yo era muy gracioso, o yo era el inteligente. Yo no era ni inteligente ni graciosa, nada. Yo era fea, grosera y mala clase, porque siempre estuve a la defensiva con todo el bullying que recibía y pues a veces cuando yo quería ser graciosa no se me daba o pues simplemente no era mi foco. Yo no podía ser graciosa si ni siquiera me sentía feliz con la vida, si ni siquiera me sentía feliz siendo yo misma. Así que yo nunca fui como de tener otra capacidad u otra habilidad como ¿qué más tengo para ofrecerle al mundo? No tenía nada para ofrecerle, o eso creía yo. Y ellos, pues, mis amigos vieron como algo en mí, o sea, como que me adoptaron, no sé si por pesar, por qué, pero lo hicieron y ya me empecé como a abrir un poquito más, empecé a saber lo que era tener como amigos en la vida, me empecé a abrir un poquito más con los demás, empecé a participar mucho más en el colegio. Pero seguía siendo muy difícil porque los niños son muy crueles y los adolescentes son muy crueles. Entonces siempre recibía un comentario, y más que en esa época era la época de los 15, donde ya todas conseguían novio, estaban en fiestas, o sea, querían verse bien y pues yo no lo lograba y era muy difícil para mí como encajar en todos estos círculos sociales que pues son típicos literal de los 15, 16 años, están los populares, están los faras, están los nerditos, están de todos y yo ni siquiera hacía parte de ninguno, o sea, yo no me sentía bien en ningún lado. Ese año me acuerdo que fue muy difícil en todos los sentidos y yo solo me refugiaba nuevamente en la escritura y lo que hacía era coger mi cuaderno de español y en la parte de atrás escribía poemas y hasta que me acuerdo que la profesora de español un día los vio y como que sí se alarmó y pues o sea, fue la primera persona que también se me acercó a decirme como, ¿qué te está pasando? ¿Por qué haces esto? Y yo crecí, ya les dije, en una familia muy tradicional que siempre tuvo un tabú con la terapia. Así que yo nunca fui a terapia, yo nunca estuve en un psicólogo, o sea, mis papás jamás pues pensaron como en eso, por obvio, cualquiera diría como no, pues mi hija tiene un problema físico, sabe que en el colegio le van a hacer bullying, no sé qué, la voy a llevar a terapia para que esto sea un poquito más pasable, pero pues en mi caso no fue así, no los culpo nuevamente, sin embargo, pues hubiese agradecido mucho si las cosas hubieran sido así. Lo que hice fue ir por mi cuenta a la psicóloga del colegio y pues le agradezco toda mi vida, literal, le tengo un cariño impresionante porque también fue la segunda persona que vio algo diferente en mí, fue de las primeras personas que me decía que yo era muy linda y que mi sonrisa era magnética y que no dejara de sonreír porque yo tenía en mi sonrisa todo el brillo y que literalmente veía algo lindo en mí cuando yo no podía encontrarlo, cuando yo no podía verlo. Entonces me acuerdo mucho que yo iba cada 8 días donde ella en mitad de las clases y le decía lo mismo, como no quiero vivir, en el colegio me dicen muchas cosas, me está pasando esto y esto y esto, me llegan estos comentarios, no soy como las otras niñas, me siento invisible. Es más, ni siquiera me siento invisible, sino que sí me siento muy observada, pero observada para mal. Nadie quiere hablar conmigo, nadie quiere estar conmigo, nadie quiere literal mencionar a Angélica desde lo bueno, sino siempre desde lo malo. Entonces no era tan invisible, pero no era la atención que yo quería, era una atención mala. Y me acuerdo mucho que ella me dijo,
me puso este ejemplo que se los quiero compartir. Y a mí, primero me voy a volver, y es que a mí siempre me gustó mucho el cine, como les dije, y yo desde mis 12, 13 años ya sabía que quería estudiar cine, comunicación audiovisual, soy comunicadora audiovisual. Sin embargo, yo me quería ir siempre por la línea del cine, me encantaba todo eso, ya les dije, creatividad, mundo de televisión, del cine, todo. Entonces ella lo que hizo fue ponerme un ejemplo y me dijo, ¿quién es tu director favorito? Y en ese momento yo le dije, Quentin Tarantino. Y me dijo, perfecto. ¿Por qué es conocido Tarantino? Y yo le dije, pues porque es un teso, es de los mejores, hace muy buenas películas en Hollywood. Y ella me dice, exacto, a él no lo conocen por si es lindo o feo, a él lo conocen porque es un teso. Y Tarantino tiene el mismo problema que tú, pero él no destaca por su belleza. Él destaca por su talento. Y eso es lo que tienes que empezar a hacer, creerte el cuento de que tú eres muy buena y resaltar todas esas capacidades. Empezar a resaltar esa creatividad que tienes y creer en ti, ser más segura de ti, porque además el man no es el más agraciado, pero es súper seguro y eso le ha permitido llegar súper lejos. Entonces me acuerdo que ahí empecé a investigar toda la historia de Tarantino, me hice súper fan de Tarantino, empecé a creer un poquito más en mí, empecé a participar un poquito más en el colegio, aunque hasta los mismos profesores, o sea, es que era muy cruel porque ni siquiera solo eran los compañeros, sino que hasta los mismos profesores también se unían como al bullying. Entonces me acuerdo de muchos profesores que me decían como, no, tú no puedes leer, o sea, yo quería leer en público y me decían, no puedes leer porque no pronunciaba bien las palabras, pues porque no sabía cómo gesticular las palabras o expresarme bien, o tú no puedes leer porque, claro, pues no, todo el coliseo se iba a burlar de mí si yo leía en público, entonces también me escondían. Pero como hubo otras personas que rescato demasiado, que me vieron, que estuvieron muy presentes y que estuvieron para mí en cada momento y que notaban como lo que me pasaba. Me acuerdo mucho de un profesor que él ni siquiera me daba clase, pero se me acercó un día y me dijo, me citó a la sala de profesores. Entonces pues yo obviamente me preocupé y me dice como, Angélica, quiero saber si tú conoces a estas personas, y me las mencionó y yo, no, para nada. Y a veces cuando yo salía al descanso sola, sí había un grupo de niños que me hacían muchos comentarios despectivos, pero pues digamos que yo los dejaba pasar, o a veces sentía que no eran para mí. Siempre que se pasaban pues como que se reían y yo dije como, no me lo voy a tomar personal, puede que se estén riendo de cualquier cosa, y pues simplemente pasaron por mi lado y ya. A lo que el profesor me dice que alguien de ese grupo puso la queja de que me estaban haciendo mucho bullying e incluso estaban enviando fotos mías en manera de burla a un grupo, pues como molestando, como el bicho raro del colegio, el monstruo. Y él quería sentarse a hablar conmigo a ver yo cómo me sentía. Ahí le tuve un poquito de fe a la humanidad y a los docentes, sobre todo porque un profesor no solo debería enseñar y ya, sino que también debería dar ejemplo y también debería preocuparse por la salud mental de sus estudiantes. Yo ni siquiera era su estudiante, pero él estuvo súper pendiente de mí y me dijo como, quiero que sepas que yo no voy con las injusticias, además de que era de esos profesores que todo el mundo le tenía miedo en el colegio. Y me dijo como, yo voy a intervenir, yo los voy a suspender o les voy a hacer una anotación, no me acuerdo muy bien qué les hizo. Y me dijo que él quería como hacerme un seguimiento y estar pendiente de mí para saber yo cómo me sentía. Obviamente después de ese día me rayé un montón, o sea, al enterarme como de todo lo que me contaron, de saber que pues las personas sí me daban como esa importancia de que yo no era ni tan invisible, pero que era una atención que yo no quería y que me estaba haciendo sentir muy mal, y que a la vez yo era como, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué de tantas personas? Yo me cuestionaba mucho y le cuestionaba mucho a Dios, ¿por qué de tantas personas me tuviste que elegir a mí para ser así? ¿Por qué en el mundo soy así? ¿Por qué si yo tengo tantas capacidades me elegiste para que yo fuera así? Y la verdad yo no lo entendía.
Yo no entendía por qué había nacido así, yo no entendía por qué si toda mi familia era normal, si mis hermanas eran normal, si mis papás eran normales, yo por qué había tenido que nacer con un problema mandibular que hacía que mi cara literal fuera casi que deforme. Entonces fue muy duro convivir con eso y bueno, ese profesor lo quiero demasiado, literal nunca me dio clase, pero siempre lo llevo en mi corazón. Y ese colegio, digamos que yo le tengo muy buena, como le tengo incluso aprecio al colegio, o sea, de verdad yo quiero el colegio y siento que de ahí tengo muy buenos amigos que, como les digo, veían más allá de lo físico o pues veían como esas buenas capacidades en mí, veían otras cosas que nadie veía en mí. Y agradezco mucho eso, pero la verdad fue una época súper difícil y me acuerdo mucho que yo en el colegio, en el último año, les dije a mis amigos que yo quería ser youtuber, pero que pues obviamente nadie creía en mí, o sea, como que todo el mundo sabía que nadie me iba a ver, o que si me iban a ver me veían como por puro morbo o curiosidad, como de saber qué me había pasado en la cara, porque mi cara era así de extraña. Entonces me acuerdo que lo que empezamos a hacer fueron vlogs diarios de 11 y pues salíamos todo el grupo de amigos, éramos como 5, nos grabábamos, ojalá encontrar esos videos algún día, pero eran muy chéveres porque ellos siguieron como mi sueño de ser youtuber algún día y me acuerdo que mi mamá de grados incluso me dio una cámara profesional para ser youtuber, o sea, me escribí todo. Esta cámara es para que empieces tu sueño de ser youtuber. Y era una promesa con ella. La verdad, jamás lo fui, nunca me arriesgué. Claramente por mi físico, porque tenía esa inseguridad, porque tenía muchísimo miedo de que pudieran decir los demás. Y siempre me invadió muchísimo el miedo del qué dirán. De, uy no, o sea, ¿qué van a decir los del colegio? Y luego cuando en la universidad, ¿qué van a decir los de la universidad? Y así sucesivamente se nos va la vida, ¿qué va a decir nuestra familia? ¿Qué van a decir los del trabajo? Pero a la final eso no importa y ahí me adelanté un poquito, pero ya vamos también para la parte del qué dirán, pero sí me acuerdo mucho que yo no era capaz de grabar, que yo tomaba muchas fotos, tuve mi época de fotógrafa, tuve mi época de hacer muchos videos, de amor al arte, pero pues no, nunca me atreví como a ser youtuber. Yo creo que si hubiera empezado por allá en el 2017 a hacer videos en YouTube ya sería famosa, rica y extravagante, pero las cosas también pasan por algo. Entonces yo salgo del colegio con mucho miedo a enfrentarme también a la vida, a qué van a decir los demás, a cómo conozco nuevas personas y quería como arriesgarme a vivir diferente porque en el colegio digamos que fui siempre muy silenciada, la callada, la que no había como explorado literalmente nada de la vida y me acuerdo que en esa época yo quería pasar a la Universidad de Antioquia. Oigan, intenté pasar 6 veces y nunca lo logré, pero siempre tenía la fe. Entonces ya como en los 2 años, a los 2 años más o menos que no pasé, o sea, yo era muy charro porque yo toda la vida tuve muy claro que qué quería estudiar yo, dónde quería estudiar y a qué me quería dedicar el resto de mi vida. O sea, yo era de las únicas personas que lo tenía súper claro en el colegio. Cuando todos en 11 se preguntaban, no, ¿qué hago con mi vida? Yo ya sabía qué quería hacer desde muy chiquita, pero la vida también me fue dando respuestas y me fue diciendo, no, ese no es el lugar donde vas a estudiar, no, eso no es a lo que te vas a dedicar. Y así fui explorando todo en la vida. Entonces me acuerdo que yo no paso a la universidad y en el 2018 le digo a mis papás, entonces si yo no pasé a la universidad, yo me quiero ir de la ciudad, quiero estudiar en otro lado. Ahí ya tenía 16 años y voy a hacer una pausa diciendo de que en esa época me empezó como el proceso prequirúrgico, o sea, ya a los 16 fui a un odontólogo. Obviamente yo anhelaba mis 18 toda mi vida, era la época más esperada. Entonces cuando yo cumplo 16 le digo a mi mamá, ya, hay que averiguar qué sigue, o sea, qué hago, ya casi son mis 18, me dijeron que tenía que 1 año, 2 años antes ponerme brackets. Efectivamente, cuando salgo del colegio me colocan los brackets y fue la peor época físicamente que he vivido en mi vida porque en vez de organizarte los dientes, lo que hace el proceso prequirúrgico es antes
que la mandíbula se te salga mucho más, es decir, los dientes de abajo se te salían para tener espacio para operar, entonces literalmente mi cara era súper alargada, súper rara, y ahí sí que me miraban como un bicho raro. Y cuando les digo a mis papás que me quiero ir para Bogotá para estudiar, porque acá en Medellín no tengo dónde, pues la universidad en la que quería no pasé, otras universidades no me apasionaban, mis papás obviamente se quedan como, pues, pero tú no sabes nada de la vida, porque además de ser la niña grosera, toda mi vida también fui la niña caprichosa, la niña que no movía ni un dedo en la casa, la niña que solo se la pasaba encerrada en el cuarto y no sabía cómo vivir la vida. Entonces fue un reto gigante para mí irme de ciudad, vivir sola y coger una escoba, lavar un plato, cocinar, porque no sabía absolutamente nada de eso. Obviamente no me siento orgullosa de decir que a mis 17 años no sabía nada de eso, pero pues digamos que eso fue lo que tuve que vivir para agradecer lo que tenía ya estando en Bogotá, que eso es otra historia que podemos contar después. Me acuerdo mucho que agradecí lo que yo tenía en Medellín, y yo decía, es que en Medellín tengo una familia que me quiere, en Medellín tengo una cama súper cómoda, en Medellín tengo internet, o sea, eran como cosas tan básicas que en Bogotá no tenía. Y aunque agradezco muchísimo esa época de Bogotá y agradezco la ciudad tan inmensa y con tantas oportunidades que es, definitivamente no era el lugar y mucho menos el momento para mí. Así que duré 3 meses y les quiero contar que en esos 3 meses cumplí los 18 años. O sea, los tan anhelados 18 años los cumplí en Bogotá. Y me acuerdo que en mi impulsividad de querer tener cédula rápido, la saqué en Bogotá. Mi cédula dice que soy de Bogotá, bueno, que es de Bogotá. A eso una paisa le da en el ego, pero bueno, mi cédula es de Bogotá y me devuelvo como a los 2 o 3 días a Medellín. Eso fue lo más sarcástico, que fue cuando me devuelvo a Medellín llena de ansiedad. Yo nunca había sabido lo que era un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, hasta que lo sentí allá y me devuelvo a Medellín de urgencia y empiezo de cero. Ahí sí fue el verdadero empezar de cero. Ya mis papás me dijeron, ya, o sea, tienes que elegir una carrera, tienes que elegir una universidad. Ya te dimos muchas oportunidades, ya también hemos gastado mucho dinero. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Y claro, era muy irónico porque es que yo sí sabía qué quería hacer con mi vida, todo el tiempo lo tuve muy claro, pero no tenía la oportunidad, o más bien sí tenía mucho la oportunidad, no tenía la claridad de dónde y cómo seguir. Y ahora ya entiendo por qué todo pasó como pasó. Sin embargo, en ese tiempo que me dejaron para pensar, llega el tan anhelado momento de mi cirugía. Me dicen como, listo, ya estás preparada, ya es el momento, ya la cara estaba 100% salida, o sea, ya tenían el espacio que necesitaban para operar. También les voy a dejar una foto del día antes de la cirugía para que vean a lo que me estoy refiriendo. Y fue el 20 de julio de 2019, el día que creía que iba a cambiar mi vida, que realmente cambió mucho mi físico y que me desperté siendo otra persona, que me desperté por fin teniendo una cara normal, sabiendo lo que era tener una dentadura normal, una cara normal, que no te quedaran mirando por algo raro, porque tienes algo en la cara. No, te estaban mirando ya porque eras una persona normal, porque tenías un rostro totalmente normal. Y fue uno de los días más felices de mi vida, obviamente súper difícil porque además es una cirugía súper complicada, es una cosa que yo no pude comer durante 2 meses, sólidos empecé a comer como a los 4 meses, o sea, fue un proceso bastante largo y difícil. Sin embargo, fue un día que agradezco y que siempre tendré en mi memoria porque lo anhelaba toda mi vida y la verdad lo recuerdo con mucho cariño, la cara inflamada, o sea, unas fotos terribles, pero yo documenté todo el proceso para hacer un video en YouTube y efectivamente hice un video en YouTube al mes de que me operaron para contar toda la historia y ahí dije como, listo, oficialmente me arriesgo a que el mundo me vea, a exponerme, porque a mí me encantaban las cámaras, a mí me encantaba hablar, a mí me encantaba todo eso, pero no era capaz por el miedo que tenía de qué iban a decir de mí. Ya no tenía nada para decir, al menos de mi físico, ya era una persona normal. Cuando creí que todo iba a cambiar ese año,
en mis 6 meses de recuperación fueron 6 meses sabáticos prácticamente, también de ahora sí decidir qué quiero hacer, de qué rumbo quiero tomar. Elijo una universidad acá en Medellín, la misma carrera, porque todo el tiempo lo tuve muy claro. Y en esa época también entró a una organización juvenil, que eso es algo muy importante de NEA Párchese, y es ese proceso que yo tuve en la organización juvenil, que era también de voluntariados y era una escuela de liderazgo que se llama IESEC. Si ustedes están entre sus 18 y 30 años, de verdad, háganse un favor de entrar a IESEC, porque es una organización perfecta, literal, para crecer como persona, como líder. Te enseñan de habilidades duras, blandas, un montón de cosas y te transforman. Yo entré y yo decía, listo, ya estoy lista para que el mundo me conozca, para mostrar mis habilidades, para hacer nuevos amigos. O sea, yo me quería comer el mundo, y entro, me destaco un montón, soy líder, súper reconocida, destacada. Claro, volví a ser la niña de antes de mis 7 años, que hablaba, que participaba, que llevaba la batuta. Sin embargo, me acuerdo, yo fui parte de la junta ejecutiva, o sea, yo entré y a los 4 meses me eligieron como junta ejecutiva, y tuve un problema bastante grande con la junta ejecutiva porque mi personalidad seguía siendo la misma. Porque más allá del cambio físico, lo importante era cambiar también mi personalidad. De nada servía ya tener una cara normal si seguía teniendo la misma personalidad de toda mi vida. Si seguía siendo grosera, si seguía a la defensiva, si seguía siendo cortante, si seguía siendo pues con mi familia súper alejada, súper distanciada, y si seguía tratando a los demás como los traté toda mi vida. Entonces de nada servía tener un cambio físico y de nada servía tener una cirugía, un cambio extremo de cara, porque fue extremo, si iba a seguir siendo la misma persona por dentro. A mí esa situación me golpeó demasiado, porque además le estaba metiendo todo mi empeño y todo mi amor a esta organización, y unas puertas se me cerraron, pero otras gigantes se me abrieron. Y en ese año fue la pandemia, empecé la universidad, entonces solo estuve presencial un mes en la universidad. O sea, toda mi vida soñé con la universidad, estuve un mes presencial, pasaron muchas cosas muy malas, pero al 2021, en un momento de estalle en el que tenía muchas cosas, tenía la universidad, tenía 1000 roles en la organización, tenía de todo en mi cabeza, me dije como, te tenés que parchar, o sea, parchate porque te estás explotando, relájate, calma, aprende a decir que no. Y yo digo mucho NEA, entonces me acuerdo que me dije como, ay, NEA Párchese, y me quedó sonando NEA Párchese, y dije, ¿y si dejo a un lado un poco de responsabilidades y este es el momento para crear una página que siempre he querido, con frases? Yo tuve muchos intentos de páginas en Instagram, tuve un cineclub, tuve muchas páginas, y además en mi infancia era la administradora de puras páginas de Justin Bieber, Hannah Montana, One Direction, entonces ya sabía mucho de administrar páginas de todo esto con gente, de comunidades, y dije, creo que es hora de crear la mía, y me gustó mucho el nombre, NEA Párchese, lo puse en Instagram, estaba disponible, y empecé a escribir frases de la cotidianidad muy paisas. Yo tenía muchos referentes, pero no veía a nadie que lo hiciera como desde lo paisa, desde lo coloquial, desde lo juvenil, así que yo empecé a colocar mensajes desde lo anónimo. Me acuerdo que por IESEC, gracias a IESEC, aprendí a manejar Illustrator, entonces me acuerdo que en Illustrator empecé a colocar colores, hice una paleta de colores, hice un logo súper básico que es el mismo logo que tenemos actualmente, y empecé a publicar unas frases en fondos súper coloridos, y así nació NEA Párchese. Le conté a 5 o 6 amigos de ese momento, les dije, este es mi nuevo proyecto, es anónimo, no quiero que nadie sepa que es mío, y lo empecé a distribuir,
y ellos me empezaron a apoyar, o sea, como que ellos le mostraban al amigo, del amigo, del amigo, y el amigo le mostraba al otro, y así sucesivamente se fue alzando la voz. Y cuando yo vi que llegamos a 100 seguidores, yo dije, wow, o sea, este ha sido mi proyecto más grande, más en serio, o sea, de verdad, es un hit. Entonces le metí como la ficha, y pues fue como una oportunidad para explorar esa creatividad que siempre había tenido. Eso fue en el 2021. Y llega el 2022. Le voy a dedicar un rato al 2022 porque ha sido el año más duro de mi vida. En el 2021 yo ya estaba moldeando un poquito mi personalidad, estaba aprendiendo a convivir conmigo misma para poder convivir con el resto del mundo. Estaba acoplándome todavía a quién era yo, a mi nueva yo, a mis nuevos procesos. Cuando llega el 2022, yo me acuerdo que en el 2021 pedí una cita para ponerme la vacuna del COVID, como yo dije como, ay no, es que yo sufro de asma, y pues no había evidencias de que yo sufría de asma, entonces me tuvieron que hacer varios exámenes médicos, y entre esos me hicieron el examen de tuberculosis. Ese examen se demora como 3 meses para literal dar un resultado. Yo me fui, me hice ese examen, el resto salieron bien. A mí se me olvidó 100% que a mí me habían hecho un examen de tuberculosis alguna vez, cuando en enero del 2022 me llaman y me dicen, o sea, me empiezan a llegar correos, me empiezan a llegar un montón de cosas, y yo, o sea, que yo decía como, qué irresponsabilidad, o sea, se están equivocando porque me están llegando correos de que tengo tuberculosis, pues qué irresponsabilidad, yo nunca me he hecho eso. Me llaman de enfermería de la EPS y me dicen, te necesitamos ya acá, y yo, ¿de qué me están hablando? O sea, yo nunca me he hecho ese examen, yo no me acordaba. Claro, me lo habían hecho hace 3 meses y había dado positivo para tuberculosis, y me acuerdo que salí corriendo y volví a ser el bicho raro de la familia, volví a ser el bicho raro de la sociedad, de un día estás normal en tu casa, la vida se ve bonita, la vida por fin está viéndose bien, y al otro día te llaman y te dicen, te tienes que encerrar un mes entero, no puedes salir, no puedes tener contacto con nadie, tienes que estar de tapabocas todo el tiempo porque tienes una enfermedad mortal que es la tuberculosis, y que es una enfermedad que en Medellín es muy viral y puede ser una de las que puede contagiar a los demás. El tratamiento, me lo dicen así, el tratamiento es similar al de un cáncer. El tratamiento va a ser por 6 meses para iniciar, y te tienes que recuperar, porque si no, hasta acá llegas. Fue de los peores días de mi vida, o sea, fue un médico conmigo sola en el consultorio diciéndome eso a mis 20 años, 21 años, y yo no podía creer nada de lo que me estaba pasando, y nuevamente me preguntaba, ¿por qué a mí? Ahí yo sabía de Dios, pero yo rompí toda relación con Dios en ese momento, porque yo decía, ¿qué es esta injusticia? ¿A mí por qué me está pasando eso? O sea, primero toda mi vida tuve que tener una cara horrible, todo el mundo se burlaba de mí, era un monstruo para la sociedad, y ahora me estás diciendo que tengo esta enfermedad que también me va a hacer alejar de todo eso. Entonces el 2022 fue muy teso para mí, y yo paro Nea Párchese, o sea, yo paro todos los proyectos que yo tenía. Tengo una relación súper tóxica en ese momento además, y no veía nada bueno pasando en mi vida. El 2022 fue realmente súper difícil, el tratamiento fue súper teso, y me acuerdo que fue la primera vez que yo les di alarma a mi familia de decirles, necesito ir a terapia, necesito saber qué es que un profesional me hable y que me ayude a tratar todo eso que yo estoy sintiendo, porque esa fue la vez que yo les dije a mis papás, enfrente, yo no quiero estar en este plano terrenal. Ya, o sea, esta enfermedad o me mata o lo hago yo, porque esto no tiene sentido. O sea, yo todos mis 20, 21 años han sido súper crueles, no he disfrutado literalmente nada, así que por fin accedieron como a que yo fuera a terapia. Ahí doy con mi psicóloga, que sigue siendo mi psicóloga actual. A veces es más difícil encontrar terapeuta que novio, pero la verdad es que yo lo di a la primera, entonces para mí ha sido todo lo contrario, pero fue como una oportunidad también para conocerme a mí,
para saber qué estaba pasando con mi vida, y obviamente traté toda la tuberculosis. La verdad, a los 6 meses ya pues me dijeron que estaba libre de tuberculosis, me hacían exámenes, me hacían pruebas. Fue un proceso muy difícil, fue un proceso de debilidad 100%, de sentir, o sea, que de verdad yo me sentía enferma todos los días de mi vida, que era muy difícil llevar, y además de eso me empieza muchísimo más la ansiedad. O sea, empiezo a sentir lo que realmente es la ansiedad, porque no sabía qué iba a pasar con mi vida, no sabía qué iba a pasar mañana, y a la vez también estoy teniendo una relación súper tóxica con alguien de la universidad que tenía que ver todos los días en clases, pero que ni él ni yo éramos como las personas que tenían que estar juntas en ese momento. El 2022 pensé que todo iba a estar mejor hasta que llega el peor día de mi vida, que fue el 29 de octubre del 2022. Siempre me voy a acordar de esa fecha porque literal fue cuando todo explotó, cuando toqué fondo, y ha sido el mayor fondo que he explotado en mi vida, que pues eso también lo podemos mirar en otro episodio, a ver si lo contamos, de relaciones y más. Pero fue el día oficial en que yo terminé con mi ex, que no volvimos a hablar, y que además de eso faltaban 2 días para que mi hermana mayor, que era como mi mejor amiga, mi confidente, mi todo, se fuera del país. Yo no veo a mi hermana desde esa época, literal. Entonces fue súper duro para mí, porque yo dije, oficialmente me quedo sola, porque además ese día no solo perdí a mi ex, sino que también perdí a todos los que creían que eran mis amigos. Yo pasé de ser una persona muy sola en su vida a, después de que me operaran, una persona muy sociable en la universidad. Yo era súper sociable, era la popular, la que todo el mundo saludaba, no sé qué, y ese día me doy cuenta que todo el mundo deja de ser mi amigo, y es más, que nunca fueron mis amigos. Entonces ese día me quedo totalmente sola, y al otro día ahí conocí a Dios, literal. Eso no es para hablar de religiones ni nada, y cada quien mira en qué cree, pero en ese día algo me habló a mí y me demostró que apenas mi vida estaba iniciando, porque me acuerdo que ese 29 de octubre yo lo que más expresaba era que yo definitivamente me quería morir, o sea, que yo no tenía por qué estar acá y que yo me quería ir. Así que al otro día escuchar como una voz que me decía como, tienes un propósito muy grande aquí en la vida, para mí lo fue todo y fue muy importante. Y cuando yo creía que todo se iba a ir para abajo, que te iba a hacer un cierre, que me iba a quedar sola, pues en parte renazco. En esos días algo me iluminó y me dijo como, tú tienes un proyecto que se llama Nea Párchese. Yo no me acordaba de la contraseña del Instagram, de nada, y cuando me metí a ver, habíamos aumentado a 500 seguidores, o sea, habíamos aumentado 400 seguidores sin publicar contenido todo ese año. O sea, todo el 2022 fue muerto, o sea, no se publicó absolutamente nada. Así que yo dije, si esto es sin publicar, ahora cómo sería publicando, ahora cómo sería que yo retome este proyecto y lo haga realidad. Entonces nadie todavía sabía que Nea Párchese era mío. Recupero la contraseña y empiezo a publicar otra vez frases. Lo empiezo a hacer con carruseles. Ya no solo era la frase, sino como todo el sentimiento. Entonces ya no te decía, hey, eres una chimba, sino que te decía también, eres eso, por eso, porque eres muy valioso. Y también fue como un llamado para mí y como un mensaje de mí para mí, diciéndome, la vida sí tiene sentido. Yo empecé a escribir para mí y Nea Párchese se volvió un manifiesto, o sea, se volvió como de todo en mi vida, porque le di sentido diciéndome, Nea Párchese es amiga, que se sienta a hablar con vos de cualquier tema, que hay confianza, que es abierta y que te da motivos y ganas para querer vivir. Son esas personas vitamina que te demuestran que la vida puede ser muy bonita. Entonces eso empecé a hacer conmigo misma. Empecé a crear contenido. Cuando llegué a 1000 seguidores yo no creía en nadie, y es que 1000 seguidores en Instagram suena súper poquito, pero 1000 personas en la vida real es un teatro entero aplaudiéndote, dándote like, diciéndote que bien lo estás haciendo. Entonces son muchas personas gracias a los 1000 primeros seguidores, porque sé que muchos siguen y que muchos han creído en mí cuando yo no creía en mí. Y empieza el 2023
y empiezo a hacer de mi vida y de NEA un parche. Empiezo a hacer un proceso con mi terapeuta donde tenía que perderle el miedo a la soledad. Ese era mi mayor miedo. Y empecé a hacer un proceso muy bonito. Entonces yo empecé a documentar los planes que yo hacía sola. Y empecé a hacer una sección que se llama 20 planes para hacerla sola. Yo salía, iba a cualquier lado de Medellín, incluso viajé sola por primera vez al mar. Y fue espectacular porque empecé a crear una comunidad que me veía hacer esos planes, que me acompañaban a hacer esos planes, que se identificaban y que yo empecé a descubrirle el sentido a la vida conmigo misma y me empecé a caer bien y por fin yo empecé a ver también buenas capacidades en mí. Yo empecé a ver que yo era hasta lo más de buena persona, que era hasta entretenido hablar conmigo, que era bueno pasar tiempo conmigo. Y empecé a tener mucha más seguridad de mí misma. A la vez estaba con Nea Párchese. Nea Párchese seguía siendo anónimo. Y un día quise hacer unas tote bags que dijeran Nea Párchese. Me acuerdo que llegaron a mi casa y mi mamá fue como, ¿eso qué es? Yo no quería contarle nada a mis papás ni a mi hermana porque pues Nea, Párchese, hablaba como súper coloquial, chimba, o sea, habían como un montón de palabras que para ellos son groserías, para mí no son groserías, para los jóvenes son palabras muy normales, pero yo decía, ¿qué van a decir ellos? Me van a juzgar, claro, toda mi vida me sentí juzgada. Toda mi vida me sentí limitada por el que dirán, ¿qué va a decir ahora mi familia? Y literalmente quiero decirles que mi mamá, mi papá, mi hermana ahora son mi staff, o sea, ellos lo escucharon y lo primero fue que dijeron, Nea Párchese, ve, Nea Párchese, y literalmente a cualquier persona que se les acerca les dice, mi hija tiene una página que se llama Nea Párchese, sígala, o sea, de verdad son mi club de fans, se han convertido en mis seguidores y eso también nos ha ayudado a fortalecer un montón la relación porque pasé de no contarles nada, de esconder todo lo que yo hacía, de el miedo al que dirá mi familia, a ahora ser mi equipo, ahora ser equipo con ellos, hacer equipo con ellos. Entonces ha sido muy bonito también ese proceso que empecé a desarrollar gracias a este proyecto con mi familia, con mis amigos, empezaron a creer un montón en mí, muchos amigos, empezaron a seguirme y ahí dije, listo, voy a empezar a mostrarme más en Nea Párchese. Me daba mucho miedo por el que dirán de los de la universidad, yo no me había graduado. Odiaba ir a la universidad por todo el problema que tuve, odiaba que me miraban todo. Y yo decía, ¿ahora qué van a decir si yo aparezco en redes sociales? Van a decir, esta se cree influencer. Y me acuerdo que una amiga de la universidad me decía como, ¿y qué importa lo que ellos digan si ellos también quieren hacerlo solo que no se atreven? Y por eso es que dicen, por eso es que hablan de ti, porque tú sí te atreves a hacer lo que ellos no. ¿Qué te importa la opinión de la gente que tú ni siquiera te quieres parecer a ellos? Entonces me quedó mucho de esas palabras y empecé a hacerlo, empecé a seguir, empecé a pegar frases por todo Medellín y las grababa, la gente me etiquetaba, las frases empezaron a volver súper viral. De hecho el video más viral que tengo es uno como de 17 millones de reproducciones de una frase que pegué en un post de Medellín cualquiera y de la nada ya éramos 10,000 seguidores. Yo me acuerdo que hasta hicimos una fiesta mi amiga y yo con una mini torta de los 10,000 seguidores y empecé a creer mucho más en mí. Obviamente las críticas estaban, los comentarios estaban, pero eso no me limitaba para seguir adelante, para creer en mí y para hacer de este proyecto realidad. Entonces, ya cuando en el 2023 a finales incluso llega una primera marca que quiere trabajar conmigo, o sea, yo ya era como no lo puedo creer, o sea, eso es una realidad, las redes sociales sí me han llevado a algo. Yo le empecé a poner un propósito a Nea Párchese y el propósito empezó a ser, o sea, el 2023 puede ser, en resumidas cuentas, el mejor año que yo he vivido en mi vida. Literalmente fue de primeras veces, de arriesgarme, de vivir experiencias, de hacer planes y de demostrarme que la vida podía ser increíble si así lo quería. Entonces ese año fue el mejor, fue de muchas oportunidades y lo que hice con Nea Párchese fue decir, el objetivo de Nea Párchese es invitar a las personas a que salgan de su mundo. A que salgan de su mundo,
a que salgan de las redes sociales, a que salgan de sus cuatro paredes, para que vean que hay mucho que hacer, hay mucha vida que vivir, hay mucha vida que experimentar, solo que a veces por miedo, por el que dirán, por escondernos, no lo hacemos. Entonces ese se ha vuelto el objetivo de Nea Párchese, ese se ha vuelto como el manifiesto de Nea Párchese, y ha sido una comunidad que está creada es para verle el sentido a la vida. Yo creo planes, hago planes en Medellín y todo, pero no por ser guía turística, lo hago es para que ustedes también vean que hay mucha vida, hay muchas cosas para vivir, hay muchas cosas más allá de nuestras cuatro paredes, y se los digo porque yo estuve 22 años de mi vida encerrada, donde no veía sentido de nada, donde yo quería comerme el mundo, pero a la final solo estaba en mis cuatro paredes, en mi habitación, encerrada, sin saber cómo hacerlo, con mucho miedo. Pero después de esos 21 años, 22 años, la vida me fue mostrando qué camino tomar, y también me demostró que incluso lo que yo creía tener tan claro que quería hacer en mi vida no era ni siquiera el camino que era para mí, sino que ya me fue mostrando el camino que debía tomar, y ahora yo disfruto mucho la vida, soy demasiado feliz. Y yo sé que eso suena como, ay, discurso de motivación, y que cuando uno está súper aburrido, esos discursos la verdad como que no sirven mucho, y uno dice, qué ridículo es, o sea, no lo voy a lograr, porque además yo fui súper pesimista toda mi vida, pero ahora lo veo con otros ojos y es como, qué chévere cuando hay alguien que te impulsa a salir adelante, pero también qué chévere cuando ese alguien eres tú mismo, cuando ese alguien que empieza a ser tú, que crees en ti, crees en tus proyectos, empiezas a creer mucho más en todo lo que haces, en todas las capacidades que tienes. Y eso fue lo que empecé a hacer con Nea. Me junté también con personas, eran pocas, yo ya era de pocos amigos, ya era súper reservada, era súper selectiva, pero esas personas con las que me juntaba definitivamente eran también una motivación, y eran todo el reflejo también de lo que yo estaba haciendo en mi vida. Entonces me junté con las personas correctas para hacer de Nea toda una realidad y para encontrarle mucho sentido a la vida. Y a mí me llegan muchos mensajes como, gracias por esta frase, gracias por decir eso, gracias por las palabras que no sabía cómo expresar. Y eso me hace dar cuenta que yo empezaba a ser la voz de los que no tienen voz, y que por fin, después de tantos años siendo silenciada, por fin hoy tengo voz nuevamente, y por eso quiero alzarla, quiero llegarle a mucha gente con esos mensajes que tengo, y quiero demostrarle a los demás que la vida sí puede cambiar, sí puede tomar otro rumbo, y que puede ser súper bonita, o sea, que la vida de verdad puede tener muchísimo sentido. Entonces ese ha sido el objetivo de Nea Párchese en el 2023 a finales. Me acuerdo que ya estaba como para graduarme, y me dijeron como, bueno, tienes que elegir entre práctica o entre trabajo de grado. Yo ya les dije que toda mi vida tuve muy claro todo lo que yo quería hacer, y desde el primer semestre yo ya tenía la empresa en donde yo quería hacer mis prácticas, cómo las quería hacer, donde quería trabajar el resto de mi vida. O sea, yo ya tenía todo súper cuadriculado, hasta que en el 2023 me acuerdo que llega algo que me dice como, no puedes hacer prácticas por una beca, o sea, una cosa súper enredada. Y yo le lloraba a la asesora de prácticas en la oficina y le decía, por favor, déjame hacer prácticas. Conseguí una empresa donde podía hacer las prácticas, incluso me contrataron desde antes porque les gustaba mucho como todo lo que yo hacía, todo. Pero eso me estaba haciendo descuidar Nea Párchese, y yo decía, no, es que yo no quiero que Nea sea un proyecto de un ratico y ya, o sea, y punto. Yo no quiero que las cosas acaben acá. Y me acuerdo que me senté con una amiga, Jime, un saludo, y ella me dijo como, ¿tú qué quieres para Nea? ¿Cuál es tu sueño? Y yo le dije, yo quiero que Nea sea una comunidad, yo quiero que Nea empiece a relucir mucho más, tiene mucho futuro, pero de eso sí, le tengo que meter toda la ficha y tengo que humanizarla. Yo no he salido, mucha gente sí sabe quién soy yo, pues, o ya los conocidos saben que Nea Párchese es mío, pero yo no me muestro en los contenidos. A lo que ella me responde como, ella estudió con Brazo de Tía, con Susi, y me dice como, ¿tú sabías que Susi se graduó y su trabajo de grado fue Brazo de Tía? Y yo, wow, o sea, qué curioso.
Entonces ella me dijo como, ¿y si haces tu trabajo de grado enfocado en Nea Párchese y le das el sentido que quieres darle? Muestras la cara, muestras quién eres y dejan de creer que es un hombre súper Nea, súper de barrio, que solo escucha alcolíricos, y pues ven a la Angélica que pues tú eres y que tienes para mostrarle al mundo. Entonces efectivamente le digo a mi asesora de prácticas como el 29 de diciembre, o sea, una fecha así súper, ya estábamos todo el mundo en vacaciones, renuncio a la empresa, les digo gracias por la oportunidad, los amo, pero no me sueño haciendo prácticas, y llamo a la asesora de grado y de prácticas y le digo como, hola, ya no quiero hacer práctica, voy a hacer trabajo de grado. Yo creo que ella solo dijo como, ay, pues esta niña me hizo mover cielo y tierra para poder hacer prácticas y ya me sale con esta. Ella solo respiró y me respondió, ok. Y efectivamente en el 2024 empiezo mi trabajo de grado, doy con la mejor asesora que me pudo tocar el trabajo de grado, o sea, todo fue como diosidencias, como fue hermoso cómo se fue dando este proceso, que es súper difícil hacer un trabajo de grado, pero lo que más me encantó de mi trabajo de grado es que mis referentes o mis citas pues no eran libros empolvados, viejos, no, eran redes sociales, eran las personas que yo admiraba, que yo seguía, y pues ahí, por ejemplo, estaba la idea de hacer un podcast, de empezar a hacer videos de planes en Medellín, de empezar a mostrarme mucho más, y ese fue el inicio de todo lo que estamos viviendo hoy como Nea Párchese, de empezar a contar historias de una manera diferente, de empezar a mostrar un poquito más las vivencias y la cotidianidad que tenemos todos en nuestro día a día, de empezar a mostrar más la juventud y de empezar a visibilizarnos más. Y fue un proyecto de grado hermoso que yo nunca lo hice por una nota, yo nunca lo hice para graduarme ya, lo hice porque Nea Párchese empezó a ser mi proyecto de vida y lo empecé a visionar como una empresa, como una marca, registré la marca, o sea, un montón de cosas. Y de hecho fue un trabajo con méritos, me gradué con honores de la universidad, y aunque eso obviamente el reconocimiento muy rico, muy de todo, eso me sirvió para apalancar este proyecto y para hacer esos sueños realidad. Y aunque a mis 12 años soñaba con ser cineasta, con estar en un mundo súper diferente, con viajar por todo el mundo, a mis 24 años ya no me sueño eso. Pero el mundo, la vida, Dios, el camino me ha ido mostrando qué es lo que realmente debo hacer y cuál es realmente mi propósito en la vida. Y he entendido que mi propósito es también alzar mi voz, contar mi historia y darle voz a los que no tienen voz, porque mi voz mucho tiempo fue silenciado. Mucho tiempo fue literalmente una voz que nadie quería escuchar. Y que si la gente la escuchaba era para burlarse, para opinar de ella para mal. Y me di cuenta que no, que efectivamente sí podía hablar, sí podía inspirar y sí podía reflejar en lo que hoy en día hago, lo que muchas personas sienten, nuestra cotidianidad. Y como les digo, me han vuelto las ganas de vivir. Y ese también es mi propósito con la comunidad, devolverles las ganas de vivir y que cada día sea un parche, que la vida literal sea un parche y que de Nea Parche se encuentren una voz amiga, una amiga que está en los peores y en los mejores momentos, que está para esas tusas o para los momentos de enamoramiento, que está para cualquier momento. Pueden encontrar a Nea Parche en sus vidas y hacerlo un poquito más ameno todo este proceso. Así que esa es la historia de Nea Párchese. Estoy muy emocionada para que la sigan conociendo, para que sigan conociendo un poco más de mí, y quiero contarles que este episodio por hoy era sola, pero en los próximos episodios espero tener invitados, y no son cualquier invitados. Yo no soy entrevistadora, no soy periodista, entonces no esperen acá literalmente entrevistas formales o que se pueden ver en televisión. Para eso hay otros formatos, hay otros podcasts, sino que vamos a ver historias reales de la cotidianidad, e incluso una de esas historias
pueden ser de ustedes, de la comunidad. Eso es lo que espero. Y bueno, muchísimas gracias por llegar hasta acá. La verdad, estoy muy emocionada por este proyecto. Estoy demasiado con muchísimas expectativas de lo que puede ser esto, porque siempre fue un sueño alzar la voz, y qué chévere que hoy tengamos la oportunidad de hacerlo. Nuevamente, muchísimas gracias a Sonido Perpetuo por este espacio. Recuerden que en la descripción les dejo toda la información, y obviamente nos seguimos leyendo y parchando en @neaparchese. Chao.